todos? A ver, ya está conectado, la mayoría sí. Perfecto. Vamos a comenzar. Como les dije en la semana pasada, mis técnicas de tomado de asistencia en todas las asignaturas van a ser aleatorias. ¿Qué significa eso? Que puedo tomar asistencia al comienzo, al final, levantando las manos durante la clase, llamando intervención a uno de ustedes, etcétera, etcétera. Ya lo comenté en la anterior clase, lo vuelvo a repetir por si alguno faltó o no pudo estar presente para que lo tomen en consideración, ¿sí? ¿La asistencia tiene porcentaje, profesora? Sí, sí la tiene, entonces les pido que asistan. Es poco, claro que es el 5 a 10%, pero igual a muchos hasta les salva la vida, por lo cual les pido que asistan. Asimismo, me da a tener una percepción, y más aún en este curso, de su participación o de su proactividad o el hecho de querer aprender. Entonces, durante clase, cuando hago preguntas, ya saben mi técnica de los voluntarios escogidos. Entonces, si hay muchos voluntarios, llamaré a mis voluntarios escogidos aleatoriamente para que puedan dar pie a una participación o a un debate, ¿sí? Bueno, al día de hoy vamos a comenzar ya viendo el tema que nos toca para iniciar. Todos se encuentran presentes, ¿verdad? Daniela Rubio se encuentra. No se encuentra Daniela, perfecto. Entonces, como tengo a la mano mi Blackboard, con la asistencia, claro, de cada curso, justo a esa persona que llamé en determinado momento, pues se pone la inasistencia. Y a los demás la asistencia. Si me da tiempo, al final del día, marco según la del Teams, porque sí saben que el Teams te genera una lista de por sí, que bueno, para mí no es válida porque se pueden conectar e irse. Por lo que mi técnica de poder comprobar que me están escuchando es la que les comenté. Entonces no se encuentra Daniela, a ver. Ingeniera, disculpe, Daniela levantó la mano. Ah, Daniela, perdóname, es que has hablado entonces muy bajito, tal vez, no te escuché. Ya, pero. A ver. Listo. Y este es el tema de nuestra primera unidad, ¿sí? Que es la de psicología y personalidad. A ver, para que no se vaya el ancho de banda, es que un poquito apago la cámara cuando les quiero explicar algo y necesite mis manos, mis muecas, la prendo. Entonces, es un poco tediosa esta unidad, chicos, por lo que les pido su atención, ¿sí? Sé que va a ser un poco difícil, un poco complicada, tantos términos que ingeniero no puedo memorizarme todo. Perfecto, pero vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Por lo cual en la mitad va a haber un pequeño break. Y también, obviamente, si desean profundizar en un determinado tema, lo que yo les voy a mostrar es lo principal, con lo que quiero que se quede, ¿sí? No estoy especificando como una carrera de psicología o un curso específico de psicología, ni yo soy psicóloga de profesión, por lo cual estamos viendo la base necesaria que ustedes tienen que saber o al menos conocer de ustedes mismos y de las otras personas para un correcto desarrollo de esta asignatura, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, obviamente voy a dar el espacio en la mitad y al final para que me la puedan hacer, pero que no sea un poco tan específica o de algo que quizás no tiene tanto que ver con lo que estoy explicando, porque si no, perdemos tiempo que es valioso para que pueda concluir con esta unidad el día de hoy. Este curso se ha armado, como ya les dije, con el esfuerzo y el esmero que pueda resumir dos cosas importantes para un ingeniero ambiental. Entonces está
Y si lo han revisado el sílabo, si le han logrado descargar a un libro o simplemente si lo han escuchado comentado por sus compañeros, ese es el objetivo y esa es la expectativa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. A la par, tengo la lista del Teams en mi celular porque desde mi computadora hablando no quiero estar interrumpiendo. Y comienzo con esta imagen, ¿sí? Con esta diapositiva. No sé si alguno ha visto esta serie que ni le quiero hacer auspicio y ni estoy a favor y en contra, pero la tomo de ejemplo porque es un muy buen ejemplo para esta primera parte de la asignatura, ¿sí? La serie, ¿cómo se llama? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien sabe por la imagen? Breaking Bad, Miss. Breaking Bad. Muy bien, es una serie que se llama Breaking Bad. ¿Por qué es que la tomé de ejemplo? Porque en esta serie, quien no la ha visto o al menos solo escuchado, no sé si fui yo, si fui alguien, disculpen, se puede apreciar cómo es que una persona puede cambiar, ¿sí? No solo en esta serie, muchas series, novelas, películas, en la vida real y todo. Pero ¿por qué la tomo de ejemplo? Porque es un muy buen ejemplo para que se pueda saber hasta qué punto puede cambiar una persona, como esta primera pregunta que les coloco aquí, ¿sí? ¿Hasta qué punto puede cambiar una persona? En el caso de esta serie, pues llega hasta el punto de convertirse un docente de la asignatura de química en un narcotraficante, ¿sí? Entonces llega a ese punto de convertirse en una persona diferente, tan diferente que incluso llega al punto de no importarle su familia o no importarle de las consecuencias que traía esto. ¿Qué es lo que cambia exactamente? Cambia todo en su vida, ¿sí? Si bien es cierto, el motivo puede ser un tanto de la ambición, un tanto el perfeccionismo, la influencia, o la misma rapidez con lo que se llevaba a cabo todo esto, cambian muchas cosas, ¿sí? De todas esas cosas se podría puntualizar en algunas, pero cambian muchas. Entonces, llego a una pregunta final que es esta de si seremos siempre quienes somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano de por sí, y lo comenté me parece en la clase inaugural, somos una materia completa de investigación, ¿sí? De conocer, de descubrir. Nuestro cerebro de por sí, y lo afirma cualquier psicólogo en el mundo, es el centro mayor de estudios, de investigaciones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca se llega a tener la certeza completa de lo que se va descubriendo poco a poco, de lo que el ser humano puede llegar a ser, de lo que puede existir en el subconsciente, de por qué una persona se comporta así. Y por eso es que somos unos seres tan estudiados. Entonces, hago la introducción con esto porque justamente en esta asignatura, viendo estas bases, viendo próximamente las diferentes unidades, se darán cuenta lo necesario que es analizar, observar una persona, observar los comportamientos, las actitudes que se tienen, las diferentes personalidades, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y todo lo que involucra el ser humano. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a trabajar con seres humanos. Si alguno de ustedes se quiere dedicar al sector industrial, minero, diferentes empresas privadas, pues va a trabajar con seres humanos, ¿sí? Desde el hecho de dirigir una capacitación para muchas personas, una capacitación en el área de medio ambiente, o el hecho de repente de trabajar con alguien en un proyecto ambiental, alguien que no necesariamente tiene que ser el mejor investigador junto a ti, ¿sí? O un colega o alguien que sepa mucho, puede ser simplemente tu materia de estudio, personas de un colegio, puede ser niños, puede ser personas que simplemente no conocen ni términos ambientales y tienes que explicarles, puede ser personas que ni siquiera saben nuestro idioma, ¿sí?
Entonces, hay muchos diferentes espacios de sociedad en los que nosotros podemos intervenir. Entonces, siempre hay que pensar de que nunca vamos a llegar o es un tanto imposible poder conocer profundamente y terminar de conocer a una determinada persona o a un conjunto de personas en un segundo. Eso se llama percepción, se puede llamar primera impresión, entre otras cosas, pero el conocer, eso es un poco que lleva más tiempo, más investigación, más estudios, etcétera. ¿Sí? Entonces, la psicología, ¿qué va a ser? Una ciencia que va a poder estudiar nuestra conducta y los procesos que hay en nuestra cabeza, los procesos mentales. ¿Qué más? Tiene que ver, y la palabra viene de la parte de psique de alma y logos, que es la ciencia, ¿no? El tratado. Entonces es el estudio de la alma, por así decir, el estudio de los procesos mentales y entre otras cosas que se fueron derivando. Va a confrontar sus teorías con la realidad, como dice ahí, y se va a ir hacia el lado de cómo esa realidad nos hace actuar como seres humanos, nos hace pensar, nos hace tener o mostrar una actitud diferente hacia algo. Y por último, no puede ser precisa ni exacta como otras ciencias, debido a la complejidad de factores que intervienen en la conducta, que era lo que les decía en la diapositiva anterior. No es algo como decir en otras ciencias, en otras materias, pues o es blanco o es negro. Si están haciendo un problema y les piden resolverlo, pues quieren un resultado exacto. El profesor, cuando estudiaban matemática, cuando estudiaban física, cuando estudiaban química, les va a pedir una respuesta de algo que obviamente lo califica porque es algo exacto. Pero en la psicología no funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros somos los seres de estudio, ¿verdad? Entonces nosotros somos complejos. El ser humano es complejo y más aún nuestros procesos que hay en nuestra cabeza. Entonces no puede ser precisa o exacta en ese sentido. Ahora, esta psicología va a tener muchos tipos y ramas, ¿sí? La psicología básica, que como su nombre lo dice, va a ser, digamos, la base de todas, y es con la que se empezó, que es el fin de poder estudiar a nosotros como seres humanos, y la aplicada, que ya va hacia el hecho de diferentes factores o ramas que puede haber, ¿sí? Como dice, solucionar problemas prácticos a través de toda la aplicación que se aprende en la básica. ¿Sí? Un psicólogo como tal, un psicólogo graduado, titulado de nuestra universidad que tenemos esta carrera, no va a ser lo mismo que un psicólogo que esté especializado en una de estas ramas que pueden ver en este cuadro verde, ¿sí? Entre otras más. Entonces, todas estas son ramas de la psicología y si se dan cuenta, en la última parte vamos a tener lo que es la psicología social o la psicología ambiental, que es parte justamente de las ramas de la psicología y que es lo que les comenté, que vamos a nosotros tener en toda la primera parte de nuestro curso. Ahora, nuestro cerebro va a tener dos lados, y yo creo que eso sí todos lo han debido escuchar alguna vez o ver una imagen como la que les estoy mostrando. Vamos a tener dos hemisferios. Vamos a tener el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Como pueden ver en la imagen, perdónenme, vamos a tener un lado izquierdo que suele ser llamado el lado lógico, ¿sí? O un lado derecho que suele ser llamado el hemisferio creativo. ¿Qué significará esto? ¿Quién me puede decir que vamos a escoger un hemisferio, que tenemos los dos hemisferios, que solo tenemos uno? A ver, Carela, coméntame.
Bueno, yo creo que eso ya está predeterminado, que lo lógico, bueno, ya está determinado. Que está determinado. Todos están de acuerdo, está determinado que todos tengamos ambos hemisferios, la misma cantidad, funcionan al mismo tiempo. ¿Qué creen? A ver, están levantando la mano Leonardo, Luis y Carla. Y Diana, a ver, comenten. Comencemos con Luis, creo que está primero. Buenas tardes, ingeniera. ¿Me escucha, ingeniera? Luis Paredes, sí te escucho, pero estaba primero Luis Valverde. Ah, ok, perfecto. ¿O ya no está? Ingeniera, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ya, lo que yo pienso es que si todos tenemos los dos hemisferios, sea uno lógico, uno creativo, aunque algunos intenten desarrollar, pues digamos que unos desarrollan el otro hemisferio más que unos desarrollan un hemisferio más que el otro. Unos se van por el lado creativo y otros después se van por el lado lógico. Es por eso que ahí se dividen entre, o sea, los tipos de personas, por su lado en que piensan más. Muy bien, gracias Luis. A ver, Leonardo. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, en lo personal puedo interpretar la imagen como, bueno, en general siempre he tenido la idea de que tenemos el potencial de ser tanto personas lógicas como creativas. ¿Y debido a qué? Porque normalmente se asocia al lado lógico a matemáticas, ciencia, respuestas exactas, una persona bastante cuadrada, y al lado creativo a una persona artística, no sé, espontánea. Sin embargo, estos dos pueden trabajar incluso entremezclados porque no necesariamente uno es independiente del otro o uno no requiere del otro en determinados momentos, porque todos habremos pasado por cursos de matemática como cálculo en los que uno requiere ser realmente creativo a veces para darle solución a un simple problema de matemática, el cual tiene un resultado exacto. Así que considero que tenemos el potencial de ser lógicos y creativos a la vez y que un hemisferio requiere del otro en la misma medida. Muy bien, gracias Leonardo. Carla, Luis, ¿algo diferente, algo que agregar? Porque no, para no decir lo mismo, digamos. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Considero que, mayormente como decían mis compañeros anteriores, el hemisferio cerebral mayormente derecho más se les atribuye a las habilidades, lo que son espaciales, ¿no? Y visuales. Como por ejemplo tenemos de imaginar también figuras y formas. Y mucho depende también de la creatividad y las emociones, también de la capacidad de síntesis y del talento también artístico que nosotros podríamos tener. Mientras el hemisferio cerebral, el izquierdo, más se va hacia el lenguaje, todo lo que es la escritura, el pensamiento analítico y la lógica. Listo, gracias Luis y Carla. Sí, ingeniera, coincido con mis compañeros y también para decir de que, digamos, también depende demasiado del entorno en el que está la persona, ya que dependiendo de cómo ella vaya creciendo, va a ir inclinándose a desarrollar un lado más que el otro. Listo, gracias Carla. Entonces, como han dicho sus cuatro compañeros y quizás alguno de ustedes más lo ha estado pensando, ambos hemisferios están conectados en nuestro cerebro, ¿sí? De todos los seres humanos están conectados, pero obviamente no es igual su desarrollo en todas las personas, que por ahí alguno de sus compañeros lo comentó, no todos van a desarrollar completamente y al 100% cada uno y a la vez va a funcionar perfecto los dos. Muchas veces unos van a desarrollar más ese lado creativo que el lógico, pero no significa que no desarrollen el lógico, que no desarrollemos el lógico y viceversa, ¿sí? Por eso es que no todos los seres humanos somos iguales y no hay porcentajes específicos establecidos de cada persona, ¿no? No es de que, por ejemplo, Carla pueda tener el 87% de creativa
y el 25% de lógica, y ese mismo porcentaje exacto lo va a tener su compañero Luis, ¿verdad? Cada uno de nosotros es diferentes. Entonces, la pregunta sería, y relacionándolo un poco a nuestra carrera, cuando una persona, por ejemplo, un activista ambiental, desea hacer una marcha de protesta contra una empresa contaminante, una empresa minera, por ejemplo, y convoca a todas las personas para, de repente, no lo sé, hacer carteles o salir en la televisión, salir en la radio y todo eso, y comienza a planificarlo. ¿Estará funcionando más su hemisferio izquierdo o derecho? ¿Tendrá desarrollado más alguno de los dos? ¿Cuál creen? A ver, piensen. Y a ver, coméntanos, Harold. Buenas tardes, ingeniera. Yo creo que el ingeniero está desarrollando más su lado creativo porque, porque este está buscando, o sea, realizar diferentes afiches para poder mostrar al pueblo del por qué está contaminando tal industria. En cambio, el lado lógico es donde se muestra, es donde el ingeniero puede mostrar diferentes soluciones para la empresa que está contaminando. Listo, Harold, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Última. A ver, Camila. Camila Andrea, mi tocaya. Miss, buenas tardes. Camila, coméntame, ¿tú qué crees del ejemplo que he dado? Siento que un ingeniero, como el mismo nombre casi lo dice, tiene que tener ingenio, o sea, tiene que tener creatividad para tener ciertas ideas hacia el punto que quiere lograr. Ya, gracias Camila. Pero a ver, en ningún momento incluso he dicho un ingeniero, he dicho una persona activista, o de repente todos ustedes son activistas ambientales, no lo sé. Pero no he dicho un ingeniero, he dicho una persona común y corriente que sale. Pero no importa, vamos a usar ambos ejemplos porque la respuesta es la misma. Una persona que tenga determinada profesión, cuando se ve incentivado a hacer una marcha, lo primero que, digamos, aparece en su cabeza o lo primero que piensa es querer expresar un sentimiento que tiene, ¿sí? Y cuando hablamos de sentimientos, está más inclinado a este hemisferio, que es el hemisferio creativo. No obstante, esa persona va a trabajar, y como lo dije hace un rato, conectado a su hemisferio lógico y que obviamente este hemisferio le va a ayudar primero a planificar el número de personas, qué medios de comunicación ir, dónde hacerlo, cuánto tiempo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero lo que le puede mover a esa persona va a estar más inclinado hacia este lado. ¿Sí? Ahora, este lado no solo quiere decir que lo van a tener los artistas, o un músico, o Gianmarco, o el actor de cine. También lo tenemos nosotros, como dije, en diferentes porcentajes desarrollados. Pero cuando se tiene un comportamiento como es el de marchar para poder manifestar que estás en contra de una empresa que contamina, lo que puede inclinar a esa persona es sentimientos, lo cual nos lleva hacia este lado creativo. ¿Sí, chicos? Y bueno, vamos a pasar a ver las teorías de la personalidad.
Hay muchas teorías, es más, si ustedes buscan en bibliografía suelen salir las 5 más importantes. Nosotros vamos a ver 2, que es la teoría de la personalidad de Skinner y la teoría de Freud. Vamos a comenzar con la de Skinner, ¿sí? Que es este señor que aparece aquí en nuestra diapositiva. Esta teoría se va a resumir en estos ítems que voy a ir comentando. La primera dice que es la colección completa de esquemas de conductas aprendidas. ¿Por qué nos manifiesta esto Skinner? Nos va a decir de que el ser humano, todos nosotros, vamos a tener diferentes conductas que muchas veces van a ser parte desde que éramos pequeños y se han ido adquiriendo poco a poco, o que simplemente también van a ser el claro reflejo de nuestros padres o de la persona con la cual hemos sido criados, ¿sí? Las teorías, digamos, la teoría que está más apegada a Skinner va a estar relacionado al conductismo, ¿sí? Lo van a escuchar mucho, que es el movimiento justamente que promueve Skinner y Pavlov. Entonces, ¿en qué está basado? En que obviamente el ser humano va a tener conductas diferentes, pero que estas conductas van a ir promovidas por estímulos. Entonces, otra palabra clave de esta teoría van a ser los estímulos. Y que obviamente esos estímulos van a llevar a conductas o a consecuencias o a conductas aprendidas. ¿Qué más nos dice Skinner? Dice que los sentimientos van a ser desconfiables. ¿Por qué? Porque simplemente son parte emocional del ser humano. Entonces no se puede confiar en esa parte emocional, por lo cual cuando sucede un estímulo se va a tener una respuesta y una consecuencia. Pero dentro de ese proceso, claro que puede haber sentimientos, pero no van a ser algo que nos va a ayudar a definir a esa personalidad de una determinada persona. Entonces, más es por el hecho de las mismas conductas. ¿Qué más? Dice, las acciones son observables y son controladas por refuerzos motivacionales, porque justamente si es una persona que está ligada o que nos describe y promueve el conductivismo, es que va a responder a acciones, algo que se pueda observar, algo que veamos que un ser humano esté haciendo, como botando una envoltura de galleta en el suelo. Entonces, eso nos va a ayudar, obviamente, a saber qué es lo que pueda estar pasando. Y por último, estas dos, que las conductas no vienen de la genética, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen más por el lado de cómo has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, por eso decía lo que has ido aprendiendo, ¿sí? No necesariamente genético, y que las conductas pueden ser modificables, ¿sí? Él va hacia el lado de que así como hay un estímulo, hay una respuesta y hay una consecuencia, justamente por esos 3 pasos es que se puede regresar o se puede modificar la conducta que tiene. Entonces, esto es lo que nos dice Skinner. Por otro lado, tenemos a Freud, ¿sí? Freud nos va a decir de que el comportamiento, como dice aquí, el comportamiento y la personalidad van a ir por todas nuestras fuerzas interiores, ¿sí? Que el ser humano va a tener fuerzas interiores, que somos un iceberg, como lo veremos en la próxima diapositiva, que vamos a tener un lado preconsciente, un lado consciente y un lado inconsciente, que es parte justamente de su teoría, que es la teoría del iceberg. Entonces, ¿qué nos dice Freud? Nos va a decir que en esta metáfora el inconsciente va a incluir pensamientos, emociones, recuerdos, deseos y motivaciones. Justo esta parte es la que nosotros como seres humanos tenemos inconscientemente, valga la redundancia, y que puede hacer que nosotros tomemos comportamientos diferentes. Él nos va a decir de que tenemos una etapa esencial, que va a ser nuestra etapa de la infancia o cuando somos niños, y que ahí se va a ir desarrollando nuestra personalidad.
pero que vamos a pasar incluso diferentes etapas. Me parece que son 4 o 5 etapas que vamos a pasar en nuestro desarrollo. Pero ¿por qué comento esto? Porque él dice que esto tiene un nacimiento, o sea, tiene un origen, mejor dicho, que va a ser cuando nosotros somos pequeños. Y que nosotros vamos a tener esa personalidad cuando ya se llega a forjar a lo largo de los años, una personalidad que tiene que buscar el equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Entre nuestras fuerzas interiores, como lo dije. ¿Y cuáles son? El ello, el yo y el super yo, ¿sí? Estas 3 fuerzas interiores las vemos en esta siguiente diapositiva y que pueden observar lo de la teoría del iceberg que comentaba. Nosotros vamos a tener un lado inconsciente y un lado consciente, que suele ser el que mostramos a todo el mundo cuando lo conocemos, cuando nos ve y cuando actuamos. Vamos a tener desde el ello, que va a ser la parte inconsciente, ¿sí? Como dice, se rige por el principio de placer. Ahí es donde él manifiesta que tenemos ese lado de que muchas veces no es intencional, es inconsciente. Y que va llamado, va aferrado a esta parte de que simplemente las cosas puedan llevarse a cabo por un instinto de placer. En la parte del yo, nosotros tenemos que van a ser todo lo que hacemos la mayoría de veces conscientemente, ¿sí? Como dije, lo que podemos quizás hasta mostrar a otra persona con la que hablamos o lo que estamos haciendo. Va a ir hacia la realidad, como dice acá. Y por último, la parte del super yo, que va a ser como que ese límite o lo que está en el medio de lo inconsciente y consciente, y que va hacia el lado de poder pensar en la parte moral, ¿sí? En la parte que hemos podido aprender, en la parte que nos han enseñado desde pequeños, que puede ser el deber, como dice, ¿no? Y que se va adquiriendo, obviamente, cuando uno crece, como dice Freud. Desde niño hasta a lo largo de los años, cómo vas creciendo y madurando. Entonces, y al final, obviamente, ya tienes esa parte de arriba del iceberg, que es la que se muestra, que es la parte del yo, que puede ser la actitud que muestras, el comportamiento que muestras en una reunión, en la clase, en una fiesta, etc. Entonces, estas 3 fuerzas interiores es de lo que habla bastante Freud y podía extenderme muchísimo de esto. Es más, toda esta parte de la teoría de Freud se habla en un solo curso de psicología, imagínense. Pero nosotros estamos viendo y conociendo un poco para saber de que todo ser humano va a tener estas fuerzas interiores según esta teoría, ¿sí? Pero también tenemos las otras teorías que les comenté que hay más, y bueno, la que hemos visto hace unos minutos con Skinner. Pero todas estas van a ser, ¿qué? Como información académica que tenemos, ¿sí? Lo que nos plantea la psicología que existe, o sea, cómo varían los comportamientos de los seres humanos, qué características hay, ¿no? ¿Qué toman en cuenta o qué se debería tomar en cuenta cuando se conoce a una persona, etcétera, etcétera? Entonces, eso resume estas 2 teorías. Pero actualmente, ¿qué es lo necesario que tenemos que conocer nosotros? Pues lo que justo les muestro en la diapositiva, que para que una personalidad, o en su formación justamente de esa personalidad, vamos a tener 2 partes. Vamos a tener la base biológica, que es el temperamento, y las influencias ambientales, que va a ser el carácter. ¿Cómo es esto, ingeniero? Pues se va a dividir en 2, ¿sí? La parte de temperamento, que va a ser todo lo que nosotros tenemos biológicamente, va a ser determinado por la herencia genética. Si bien es cierto, alguna de las teorías, ¿sí? Como las 2 que hemos visto, entre otras, puede tener sus diferentes certezas, investigaciones y diferentes cosas que yo misma les he comentado. Esto es, digamos, lo que se tiene para poder nosotros tener en cuenta cómo puede ser la personalidad de alguien.
teniendo en cuenta su temperamento, que es esta parte genética, biológica, porque va a ser parte del funcionamiento de los dos sistemas que tenemos, que van a ser el nervioso y endocrino, según Cloninger, entre otros psicólogos. Entonces, el temperamento va a ser una parte de un ser humano. ¿Qué tipos de temperamentos hay? En esta diapositiva podemos ver estos 4 tipos de temperamentos según Hipócrates y Galeno, y que los pueden tener desde el comienzo de los estudios de la psicología, ¿sí? El que es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. No sé si alguna vez lo han visto, bueno, en la carrera que yo sepa, no, o de repente lo han visto en sociología, aunque no creo, ¿han visto esto de temperamentos en algún curso? En desarrollo de la personalidad. Ah, verdad. Gracias, hijo. Sí, en desarrollo de la personalidad. Ahí ven, ¿verdad? Los tipos de temperamentos. Incluso la doctora Vilma, si es quien les enseñó, les habrá, o habrá ahondado en cada uno de ellos, les habrá dicho los diferentes test que hay para poder ver un poco lo de los temperamentos, y como muchas veces los usan los psicólogos cuando alguno va a una terapia, a una cita psicológica. Pero ¿por qué lo muestro un poco? Para que vean qué puede estar dentro de cada temperamento. Es más, quizá alguno de ustedes se puede identificar más en uno. No digo completamente, porque no es casi imposible que uno me diga, ingeniera, yo estoy 100% en este tipo de temperamento sanguíneo, porque cumplo todas estas 6 que usted me muestra, estas 6 fortalezas y estas 6 debilidades. O sea, yo tengo el 100% de temperamento sanguíneo. No, ¿por qué? Porque nosotros también somos seres humanos y como tal podemos tener la mayoría de, digamos, de temperamento en un tipo, como puede ser pero también alguno de ustedes me dirá que por ahí tiene parte del temperamento flemático, melancólico, colérico, ¿sí? No se llega a definir un 100% en un temperamento, imagino que eso les llegaron a enseñar, y si no, ahora lo aclaro, si no lo recuerdan un poco. También tenemos que conocer esto, profesora, sí, porque también ayuda a que ustedes sepan qué diferentes personas hay en el planeta. Y como dije, vamos a trabajar también en alguna oportunidad con personas, ¿sí? Entonces, alguno de ustedes por ahí puede ir pensando, a ver, a cuál me parezco, en cuál de los cuadrados del círculo puedo estar más, pero no se preocupen que al final vamos a hacer una pequeña actividad de la personalidad. Entonces, seguimos. El carácter. ¿Qué va a ser el carácter? Si ya hemos hablado de temperamento. El carácter va a ser un componente aprendido de la personalidad. Dice, va a ser consecuencias de lo que vivimos y va a derivar de la parte de lo que interactuamos con la sociedad. Entonces, el carácter va a ir más por el hecho de que, ¿a qué psicólogo puede ir ligado esta parte del carácter? ¿Quién me dice? De los dos que hemos visto. Con Skinner. De Skinner, muy bien. ¿Por qué? Porque en una parte él nos habla un poco de la parte del conductivismo, ¿verdad? Bueno, no un poco, mucho, su corriente. Entonces habla de esta parte que obviamente se basa muchas veces en las diferentes conductas que puede tener una persona, pero que engloba más que todo el carácter, que es algo que se va a ir formando poco a poco. ¿Sí? Es algo que no se termina de formar completamente a los 10 años, a los 11 años. Se va a formar en muchos casos más antes, en otros casos posteriormente. ¿Por qué? Porque es lo que todo lo que se va recogiendo de de las experiencias que vive un ser humano. Entonces, ¿en qué resumen esto que les acabo de explicar? En que nosotros vamos a tener una personalidad o vamos a poder conocer completamente o una parte o inferir o tener una percepción de la personalidad de un ser humano cuando nosotros conozcamos también lo que es su carácter y su temperamento, que van a ser las dos partes de la personalidad. El carácter va a ser lo aprendido, lo modificable y lo semi-inconsciente. Y el temperamento va a ser lo hereditario, lo estable y lo inconsciente.
¿sí? Ambos van ligados, van adquiriéndose, o van, mostrándose o dándose a conocer en determinado momento, pero ambos tienen que, o están dentro de un ser humano y se muestran como tal dentro de alguien cuando se van formando, ¿sí? Si bien es cierto, la parte hereditaria puede estar desde que nacemos, no siempre se va a mostrar a los 3 años de edad o a los 7 años de edad. Muchas veces se llega a mostrar incluso bastante tarde, pero ya es algo que se tenía, ¿sí? Y se puede controlar, como dice acá, es un poco más estable. Pero, sin embargo, obviamente, como es algo que nosotros adquirimos hereditariamente, es un poco difícil, mejor dicho, de poder llevar un control completo de ese temperamento que tenemos. Y para eso, ¿qué ayuda o quién ayuda? Pues el carácter, lo que se va aprendiendo, cómo vamos modificando, etc. Entonces, todo eso es lo que hace a un individuo según Cloninger, ¿no? Entonces, la personalidad va a tener estos dos elementos. Y por último, en esta primera parte, es este cuestionario que, como muchos instrumentos en la psicología y más aún en este tema de la personalidad, existe. Yo les estoy mostrando uno de ellos, que es el Big Five. Lo pueden encontrar con estas siglas en internet y va a medir estas dimensiones. La energía que tiene un individuo, la afabilidad, que va a ir más por el lado emocional, ¿sí? De apoyo emocional, la parte de tesón o de responsabilidad, que va a ir por el lado de un comportamiento más responsable, la estabilidad emocional o la parte de Ocean, que va a ir por el lado de cuánto se puede irritar o frustrar una persona, y por último, la apertura mental, ¿sí? A cuán abierto están nuevas ideas, a diferentes valores, sentimientos, intereses, como dice ahí. Entonces, estos van a ser las dimensiones que nos va a medir este cuestionario. Este cuestionario lo voy a subir al Blackboard para que lo puedan descargar. Y como primera actividad que vamos a hacer ahora, o bueno, para esta semana, es la de un pequeño debate. Un debate sobre la personalidad. Entonces, pueden utilizar este cuestionario como pueden utilizar otro que encuentren, que no hay problema. También de repente por ahí alguno desea trabajar con otro y tendrán que colocar un ejemplo de los resultados que obtuvieron. Puede ser con ustedes mismos o puede ser con una persona de su familia, con su mejor amigo, su compañero, su enamorado, con quien desee, ¿sí? Entonces van a mostrar en ese debate el resultado que les salió. Ingeniera, tiene que ser exactamente un resultado perfecto. Claro que no, como dije, somos seres humanos, tenemos diferentes personalidades. Ingeniera, sí o sí el cuestionario nos dice el 100% de la personalidad de alguien, o el temperamento de alguien, o del carácter de alguien. No, porque por algo es un cuestionario y es un instrumento que se utiliza para tener la percepción de cómo puede ser esa persona, pero como ya dije, nunca va a ser algo perfecto y que muestre tal cual completamente cómo son ustedes o la persona con la que trabajará, ¿sí? Bueno, una imagen de cómo es cuando lo abran. También hay uno para hacer incluso en la misma computadora, como deseen. Y listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, para dar una pequeña pausa de 5 minutos y continuar posteriormente. ¿No? ¿Todo bien comprendido? Perfecto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, estírense a ver un poco, vayan a tomar agua, relájense un poquito estos 5 minutos y continuamos.
Listo, chicos, seguimos entonces. Ya les subí la clase de hoy al Blackboard y el cuadernillo que les decía de este cuestionario. Lo que me falta es crear la actividad de debate, que lo haré después de clase. Y también, bueno, lo subí desde la semana pasada, pero igual les comento a los que no lo han visto que subí el libro de Inteligencia Ecológica, que como les comenté, es parte de su lectura durante este curso. ¿Por qué? Porque al final es parte del último tema que vamos a ver. Entonces sería bueno que poco a poco lo vayan leyendo para que no se les acumule, ¿sí? A la próxima clase yo imagino que habrán llegado mínimo hasta el capítulo 3 o 2, así que estaré de repente haciendo una consulta y bueno, con mayor razón cuando se dé la evaluación. ¿Sí? Y bueno, les comparto para ya terminar esta unidad. Ay, se me empezó a... Quedamos aquí, ¿verdad? Listo. Esta unidad es como un compilado de muchas cosas importantes en la psicología. Es más, les comento de que alguna vez que estaba conversando con una colega psicóloga que incluso justo va a ser quizás la próxima, se está especializando en esta parte para poder al próximo año enseñar ya este curso en nuestra escuela, y así yo también pueda tomar parte en los otros cursos que sí, quizás estoy más involucrada ahora. Y le mostraba, ¿no?, esta parte que digamos la resumí o que un poco cambié en el curso, y me dice, yo creo que está perfecto, como quizás es demasiada información para el estudiante toda esta primera unidad, pero es como que la recopilación perfecta de lo que se necesita para poder tener como base de una persona, ¿sí? O de una personalidad, o de personas y de lo que sienten, de cómo están involucrados, etc. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a ver un poco de lo que es, primero, autoestima y autoconocimiento. De por sí la autoestima es algo que lo hemos escuchado desde pequeñitos, ¿verdad? Siempre habrán dicho sus profesores, sus padres, su familia, tienes que tener tu autoestima muy alta, o algún profesor te habrá dicho, quiérete como eres, o ustedes mismos habrán por ahí leído de la importancia de tener tu autoestima muy fuerte para que no te afecte algo que te dicen, etcétera, etcétera. Y cada uno de ustedes puede tener diferentes tipos de autoestima. Pero ¿por qué es necesario también poder conocer? Porque va a ser cómo es que se valora una persona. Cómo se puede valorar puede afectar a lo que pueda tener un comportamiento suyo, ¿sí? O cómo se puede comportar frente a personas, o qué conductas puede tomar frente a un salón. Por ejemplo, si de por sí es una persona que tiene su autoestima bastante baja, cuando otra persona haga algún comentario o está en un lugar donde se haga comentarios que indirectamente le puedan afectar, o de repente que ni siquiera puedan estar hablando de esa persona, pero están hablando de un tema que de por sí le afecta porque en ese lado está insegura de sí mismo, pues justamente le va a afectar y va a tomar quizás un comportamiento que puede ser salirse del lugar, molestarse, ponerse a llorar, entre otros, ¿sí? Entonces también es importante que se pueda saber, primero, que es parte de todos los seres humanos manifestar diferentes niveles de autoestima. Va a responder a la pregunta de cómo eres y cuánto valen, quizás para ustedes mismos, si se la hacen. Y de que si es una autoestima elevada, si es una autoestima sana, va a ser que una persona puede ser segura de sí misma, tiene las ideas claras, quiere afrontar nuevos desafíos, se respeta y respeta a los demás, que justamente es lo que les decía, ¿no? De que tiene mucho que ver y es
importante también para un psicólogo, por ejemplo, saber cómo es el autoestima de esa persona, porque de repente por eso está tomando una actitud negativa con su esposo, con su mamá, hasta con sus alumnos, no lo sé, y viceversa, ¿no? De repente el estudiante con el docente o el hijo con los padres. Entonces, todos van a tener diferentes niveles y la parte de aquí que solo les muestro es para que sepan que es importante poder conocerle en ustedes mismos. Sí, en buena hora, la profesora me está hablando de autoestima, pues pensaré un momento en cómo va mi autoestima. Me quiero a mí mismo, creo que soy capaz, creo que voy a ser un buen ingeniero ambiental. Pues sí, lo tienen que creer, ¿sí? Y no porque yo lo diga, sino porque están estudiando una carrera en la que tienen que terminar con la mejor actitud y el mayor positivismo del mundo. Entonces su autoestima tiene que estar muy bien para ello. Pero no solo por eso explico esto de aquí, sino también porque es importante tratar de tener la percepción de cómo es la autoestima cuando se nos presente una situación en la que tengamos que trabajar con personas, por ejemplo, trabajar con niños, trabajar con operarios, etcétera, ¿sí? ¿Qué componentes va a tener la autoestima? Va a tener 3, el lado cognitivo, el lado afectivo y el lado conductual, ¿sí? Los 3 obviamente forman parte para tener la autoestima que decía hace un momento, sana, equilibrada y alta. Pero obviamente unas partes de esta pirámide más que otra quizás la van a tener más desarrollado, pero sí tiene que ver con la parte de personalidad que estamos viendo, en especial ya hacia el lado conductual o el lado de lo que puede mostrar esa persona. Es importante tener la parte cognitiva y afectiva, pero también la parte conductual, ¿sí? Que va a ir hacia el lado de cómo es que va a actuar, cómo es que vamos a actuar nosotros o va a actuar una persona de acuerdo a lo que siente de sí mismo. Asimismo, en esta pirámide podemos ver necesidades que tenemos, ¿sí? Como seres humanos tenemos necesidades. Vamos a tener desde las necesidades básicas, que es, por ejemplo, comer, dormir, estar saludable, ¿no? Respirar aire puro, entre otras. Y vamos a tener en la cúspide de nuestra pirámide una necesidad de querer autorrealizarnos. ¿Sí? Como dice acá, desarrollo potencial. Profesora, la verdad en mi pirámide no está esta necesidad, en mi pirámide está el comer. ¿Por qué? Porque me gusta mucho comer. Por ejemplo, a mí me encanta comer, ¿sí? Entonces yo podría creer de que mi necesidad principal es esta de acá, porque me encanta comer, como todo el día. Entonces puede ir hacia este lado de la cúspide, pero no es el enfoque que busca este psicólogo cuando nos muestra la pirámide de necesidades, sino el de entender de que una persona para su incluso desarrollo, para su subsistencia en un lugar, para su supervivencia en un determinado lugar, va a tener que ir cumpliendo o va a tener estas necesidades en orden diferente, quizás, pero son necesidades de que muchas veces completan al ser humano de por sí y que va a ayudar a poder definir más aún la personalidad de la que hemos estado hablando hacia algunas diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría quizás escuchar a alguno de ustedes. ¿Cuál cree que puede ser la necesidad que más ha desarrollado, la que ven que es mucho más importante o su favorita? A ver si hay algún voluntario que desea compartir. Si no, a ver, coméntanos por favor. Edwin Cruz, ¿se encuentra? Sí, ingeniera, presente. Listo. La necesidad que
me parecería un poquito más importante que las demás es la de autorrealización, porque yo creo que esta te ayudaría, o sea, esta sería la principal, porque las demás te ayudarían a llegar a esa. Y yo creo que lo vería así. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, coméntanos, por favor, Lorena. Sí, ingeniera. Bueno, yo creo que a nivel de importancia, yo creo que todas son importantes, desde las fisiológicas, porque obviamente no podemos vivir sin comer y nuestra salud tiene que estar bien, pero bueno, la que a mí también me llama más la atención sí es, ¿no?, la necesidad de autorrealización y de desarrollo potencial. Muy bien, muchas gracias. Y muchos de ustedes que pueden estar viendo quizás incluso en cuál están más desarrollados o por cuál tienen quizás un poco más de fortaleza, inclinación, pero es lo mismo que la diapositiva que les mostré del cerebro, ¿sí? Todas es primordial de que primero conozcamos que existen todas y segundo que todas pueden estar relacionadas entre sí y que no siempre la vamos a tener completamente. Por ejemplo, si en alguna oportunidad, hablando de este nivel B que es el del empleo, si en alguna oportunidad quizás se pierde el empleo, una persona pierde el empleo y obviamente le va a afectar y todo, no quiere decir de que el ser humano se puede morir ahí, ¿no? Se cae este escalón y simplemente muere. No, al contrario, es algo, es una necesidad que si bien es cierto no la está teniendo, o sea, no está teniendo, no se está sintiendo seguro, como dice aquí, laboralmente, económicamente, porque lo ha perdido, puede complementar y puede mejorar las otras para que cuando regrese este escalón pueda seguir su pirámide interior, por así decir, ¿sí? Pero siempre va a ser parte de que no todos la tengan perfectamente cada nivel. Es más, o sea, la persona que la tiene al 100% perfecto sería Dios, ¿no? Sería alguien completamente perfecto, que no existe. Pero sí, obviamente, muchos lo van a tener más estables que otros. Unos van a tener este interés de la cúspide más aún que otros, pero es algo que se tiene que complementar. Y justo acá, en el segundo nivel, es que se ve la parte de autoestima. Con autoestima se pueden, con un buen nivel de autoestima, se tiene confianza y con confianza una persona es capaz de lograrlo, de lograr lo que se propone. Ahora, ¿de dónde sale el autoconocimiento? De otra pirámide. Ingeniero, es la clase de las pirámides. Justamente sí, porque esta pirámide nos va a dar muchas definiciones que comienzan con la palabra auto, de propio, que como es parte o está en primer nivel la autoestima, de la que hemos estado hablando. Pero esta parte de autoconocimiento, que la vemos acá, va a ser la base de nuestra autoestima y de la autoestima de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar a que la persona se conozca. Si una persona no se conoce, no puede tener una autoestima elevada o no puede buscar eso. ¿Por qué? Porque simplemente no conoce cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, etc. ¿Y qué es lo que imagino que luchamos como seres humanos día a día? ¿Por qué? Porque nos cuesta incluso reconocer muchas cosas. Cuando tenemos una discusión, cuando no nos sale un ejercicio en un determinado curso, etc. Entonces, es como que la base que tenemos que fortalecer para que esa autoestima esté elevada. ¿Es importante, ingeniero, aprender esto? Sí, también, porque es parte del ser humano, de cómo es, qué tiene, qué involucra, etc. ¿Qué más vamos a ver aquí? La inteligencia emocional y el autocontrol, ¿sí? Eso es algo que hoy en día, y más aún en las circunstancias que estamos pasando, se está buscando más,
¿sí? Si ven en internet, en redes sociales, hay muchos cursos que nos hablan de esta parte de inteligencia emocional, de incluso que se van por el lado de coaching, se van por el lado de liderazgo, entre otras cosas que haremos más adelante, pero que justo nacen del sentido de poder manejar las emociones. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos emociones y esas emociones pueden ser negativas, como del lado izquierdo de esta mujer, o positivas, como puede ser la del lado derecho. Podemos responder ante una situación gritando, enojándonos y hablando muy fuerte, como también podemos responder con una sonrisa tranquilos, que justamente es lo que busca o que es lo que toma parte la inteligencia emocional, el de poder manejar las emociones, ¿sí? Saber cuándo reaccionar, saber cuándo callar, saber cuándo escuchar, saber cómo somos nosotros y cómo nos podemos controlar. Y por eso aquí entra la palabra de autocontrol, que también lo hemos visto en la pirámide anterior, ¿sí? También es importante que sepamos que existe y que sepamos que una persona puede tener más inteligencia emocional que otra. No es fácil tener inteligencia emocional, no es fácil autocontrolarse. Ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos, entre ustedes, con su familia, con sus amigos, si tienen un compañero, si tienen enamorado, enamorada, si van a tener un futuro esposo o esposa algún día, no es fácil autocontrolarse. Entonces es algo que se va desarrollando y que justamente también es parte de la formación de la personalidad y por eso lo estamos tocando. ¿Qué más? Empatía, proactividad y liderazgo. También tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Primero la empatía, algo que en el mundo no existe y siempre lo diré. Es difícil llegar a empatía. ¿Por qué? Porque los seres humanos cada vez más nos volvemos más egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. Entonces no existe empatía. ¿Sí? No existe ni empatía con el ser humano ni con el medio ambiente. Entonces, si no la tenemos con nuestro amigo, con nuestros padres, con nuestro profesor, menos la podemos tener por el medio ambiente. Por más que digan, ay, no, es que a mí me gustan los perritos y los animalitos y las plantitas, pero no me llevo bien con las personas porque las personas son muggles y simplemente yo estoy aislada en mi mundo de animales y plantas. Pues están equivocados porque el mundo está conformado por todos. Entonces tenemos que ser empáticos con todos, ¿sí? En algún momento cuando ya trabajen, se acordarán de mí y dirán, ah, sí, tenía razón la profesora Andrea, tengo que aprender a ser empático hasta con la persona que pienso que es la peor y que no me cae bien. ¿Por qué? Porque simplemente me trataré de poner en el lugar de esa persona, que es lo que busca la empatía, ponerse en los zapatos de otro, ¿sí? ¿Qué más? La proactividad. La proactividad desde una marcha, como comentábamos, una marcha para protestar algo, para promover algo, para reclamar o buscar una normativa ambiental, etcétera, que puede ser promovido por cualquier persona. Para hacer una marcha no se necesita ser un ingeniero ambiental, ni se necesita ser el más conocido en el mundo, ¿sí? Puede iniciarse con algo pequeño, pero ya significa algo. Entonces, parte de ser incluso proactivo en un determinado tema. En clase, con los docentes, con su grupo, por ejemplo, o hasta los delegados, el querer siempre hacer más. Lo primero que busca una empresa, y eso es haciendo un paréntesis y que espero que algún día les sirva, es que sean proactivos. Es más, si algún día en una entrevista laboral les preguntan, ¿cuáles son, la pregunta típica, ¿no?, del millón que suele ser, ¿cuáles son las habilidades que tienes o tus virtudes que tienes? Una de las primordiales que tienen que decir es que son proactivos. Ingeniera, pero yo no soy proactivo. Pues conviértanse en proactivos,
¿sí? Porque eso es lo que mucho se valora en una empresa. Eso es lo que mucho los va a llevar a ascender, a conseguir buenas oportunidades, etc. Entonces, es bueno el adelantarse a algo, eso es ser proactivo, adelantarse a ayudar a mi superior, si no están en una empresa, a mi jefe, el poder adelantarse a un trabajo, ¿no? Si es un trabajo que es para el otro mes, pues seré proactiva con mi asignatura y me voy a adelantar y lo voy a tener listo desde el primer día. Entonces, ese tipo de cosas ya va generando esa proactividad que quizás no muchos la tienen y no está mal, pero desarrollenla porque se los dice una persona que a lo largo de estos años que ha pasado por muchas empresas, lo he visto. No he visto, es más, yo cuando entrevistaba a personas que iban a trabajar conmigo, a un asistente que iba a tener, a un técnico en tal parte, pues veía que sea proactivo, ¿sí? Veía que pueda tener esa capacidad. Y así como proactivo, el que sea líder, ¿sí? No todos podemos ser líderes, van a ser una frase que van a escuchar siempre. Pues para mí, se puede llegar a ser líderes todas las personas que se lo quieran proponer. Si bien es cierto, van a ser muchos líderes, las personas que han desarrollado este liderazgo desde mucho más antes, por ejemplo, desde el colegio, cuando eran escogidos el delegado de la clase, el que marchaba con su escolta, entre otras cosas. También lo han podido forjar después en la universidad, siendo delegados, etcétera. Pero quién sabe, no siempre el que era delegado en su colegio llega a ser el mejor líder cuando ya es una persona adulta y viceversa. O sea, de repente alguien que simplemente en el colegio quizás era un poco más retraído, que no era de hablar mucho, pues cuando ya sale se convierte en el mejor líder que lo siguen muchas masas, muchas personas y está promoviendo, incentivando algo. Entonces, eso es algo que puede variar. Recuerden la primera diapositiva del día de hoy. Entonces, es algo que puede estar dentro de esa formación de la personalidad. ¿Sí? Les puse esta imagen, por ejemplo, si es que han visto esta película, del niño que construye un molino de viento, ¿no? Para su comunidad. ¿Por qué? Porque no tenían agua, era épocas de sequía, y construye este molino de viento solo leyendo libros de una biblioteca, ¿sí? Él sin ningún conocimiento, sin haber estudiado ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, entre otras, no había estudiado nada, pero solo leyendo, pues genera estas bombas de agua para poder extraerla y para poder darla a todo el pueblo que estaba en sequía. ¿Alguno ha visto esta película? Sí. ¿Cómo se llama? Para que la apunten los demás. El niño que dominó el viento. Muy bien, el niño que domó el viento, entre otros títulos que le dan. Entonces la pueden encontrar así en internet, ¿sí? Así que aconsejo que la vean. Es una película bastante motivadora y de la vida real. Entonces películas como esas deberían también ver para incentivarse, para poder conocer lo que uno puede llegar a hacer cuando se lo propone, ¿sí? Por último, terminaré con 2 puntos. La motivación y voluntad, primero, que sí habrán escuchado de estos términos y que solo lo coloqué acá para que lo diferencien un poco. Nace de esta pregunta: ¿cuántas veces nos hemos planteado algún objetivo, algo que queremos alcanzar? Estoy segura que muchas, ¿sí? Desde cuando, no sé, si alguno sale a correr en las mañanas o se ha matriculado alguna vez en un gimnasio o en algún tipo de deporte y se plantean metas, ¿no? Por ejemplo, si alguno lo hace por bajar de peso, pues su meta puede ir enfocado a eso. Si alguno lo hace por mantenerse saludable, que es lo que deberíamos hacer todos, también puede ser su meta eso. O algo académico, por ejemplo, terminar mi carrera en 5 años, entonces se lo propusieron, pues también es parte de una meta, todos podemos tener. Pero ¿qué va a pasar en la vida? Que vamos a tener o necesitar de motivación y de voluntad. ¿Qué va a ser la motivación? Va a ser un estímulo, ¿sí?
un estímulo que puede ser externo o interno y que nos va a servir para nosotros poder correr, por ejemplo, para hacer un objetivo que nos hayamos planteado. Pero ¿qué va a ser la voluntad? Por el contrario, va a ser lo que nos hace decidir lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la voluntad va a estar pegada a la decisión y la motivación va a estar pegada al estímulo, ¿sí? La motivación nos puede llevar a actuar una recompensa rápida, a corto plazo. Por ejemplo, si nosotros ahorita yo digo, ya, quieren ganarse un punto, pues tienen que escribirme tal cosa. Entonces se van a esforzar y van a querer ganar ese punto y es algo que los puede motivar en una clase, ¿no? A corto plazo. Pero la voluntad va a ir más allá, o sea, nos puede llevar a alcanzar metas más a largo plazo, o sea, que pueden demorar más. Por ejemplo, tener la voluntad de tender mi cama todos los días. De repente nunca lo he hecho, me lo estoy proponiendo. Al principio me olvidaré, lo haré interdiario, quizás lo he hecho una semana sí, otra no, poco a poco. Pero bueno, se puede conseguir si uno se lo propone y si tiene la voluntad de hacerlo. Igualmente, terminar la carrera en 5 años. Bueno, de repente he podido fallar en el tercer semestre porque este profesor espeso me jaló, pero voy a tener al menos la voluntad de sí o sí terminar en 5 años y 5 meses, ¿sí? Una pequeña modificación, pero es algo que me estoy proponiendo y replanteando. ¿Por qué? Porque tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, esa es la diferencia. ¿En qué se va a llevar? En nuestra flecha de esfuerzo, desempeño y recompensa, la flecha EDR, ¿sí? La flecha EDR va a estar relacionada a lo primero que hemos visto, que es la motivación. Nosotros nos vamos a esforzar, vamos a desempeñarnos y vamos a obtener una recompensa. En la voluntad no necesariamente vamos a obtener una recompensa a corto plazo, puede ser algo más interior, algo más a largo plazo, como les comentaba. Pero con la motivación es con lo que más vamos a trabajar muchas veces cuando hagamos educación ambiental. Entonces tienen que conocerlo bien. Es más, hay una flecha muy parecida cuando veamos educación ambiental y se darán cuenta de la importancia de la motivación, ¿sí? ¿Qué más? Misión, visión, objetivos, que bueno, también lo coloqué para que sepan, que seguro ya lo han visto también. La misión, por ejemplo, que es la razón de ser, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Siempre sale misión de la empresa. Pues, ¿por qué existe la empresa? ¿Cuál es su misión? La visión, ¿a dónde quiere llegar la empresa? ¿O a dónde quiere llegar mi red de voluntariado ambiental en la que estoy? Entonces, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cuál es su visión a futuro? Ser la mejor red ambiental, ser la mejor ONG de la región sur. Y los objetivos, pues, ¿qué queremos lograr? Pueden ser muchos, ¿no? Puede ser primero ayudar a la concientización en los colegios, promover tal cosa del compostaje dentro de los jardines de esos colegios, etcétera, ¿sí? A esto va relacionado. Y por último, la importancia de la personalidad. Bueno, yo creo que eso habla todo lo que hemos visto el día de hoy. Han visto, hay diferentes cosas que son importantes para poder entender un poco más del desarrollo de la personalidad, desde la misma autoestima, el autoconocimiento, la voluntad, ¿no? El reconocer que, bueno, nosotros podemos tener la mejor disposición, pero las personas con las que trabajemos algún día en una capacitación ambiental no la va a tener, ¿sí? No la va a tener y tenemos que ver la causa de ello. Tenemos que ver qué los puede motivar más, tenemos que ver dónde se puede hacer, etc. Entonces, con esta diapositiva acabo unas imágenes para mostrarles que, bueno, puede haber contaminación en las avenidas, en las calles de una ciudad, aquí muchas, o puede haber la disposición inadecuada de residuos. Pero eso va a ser escenarios donde alguna vez van a tener que trabajar y no necesariamente es ir y tomar fotos o tomar muestras y saber qué es lo que pasó, sino va a tener que ver las causas, ver qué faltó ahí. De repente es un lugar que no sé, pues no ha habido nunca ninguna charla de disposición de residuos, o de repente es un lugar donde simplemente
no hay normativas que controlen esta contaminación, etcétera. Y ahí entra el labor de un ingeniero ambiental también para ver ello. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario? ¿Han entendido la actividad que también les comenté en la primera parte? ¿Podría repetir la actividad, por favor? Alexis, no te escucho bien, perdón. ¿Y podría repetir para realizar la actividad? Ah, ya, la primera actividad trata de un debate, ¿sí? Un debate que lo voy a colocar en el Blackboard, todavía no lo he colocado, lo voy a colocar recién, pero que trata de que ustedes puedan o usar el cuestionario que ya lo puse y lo pueden visualizar en el Blackboard, o usar otro tipo de cuestionario. Hay muchos, si buscan en internet. Yo les he pasado, bueno, el que recomienda Holland en su libro y hay otros más. Y tienen que aplicarlo en ustedes mismos o en alguien determinado de su familia, ¿sí? Es más, o sea, si lo hacen con alguien diferente sería mejor, porque yo imagino que ustedes van a tratar de poner quizás hasta lo mejor de ustedes en esas respuestas. Entonces, para hacerlo un poco más no personal, recomendaría eso, pero es libre, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues aplicarlo y el resultado lo van a comentar en el debate. ¿Alguna otra pregunta? A ver, como no hay preguntas y no sé si me están escuchando, le preguntaré para finalizar en estos minutitos a su compañera Mireia. Mireia, ¿te encuentras presente? Buenas tardes, profesora. Sí, dígame. Mireia, por ejemplo, ¿qué opinas de todos los diferentes temas que hemos visto el día de hoy? ¿Por qué serán importantes? Presente, ingeniera. Buenas tardes. Mireia, ¿me escuchaste mi pregunta? No lo escuché, ingeniera. Le decía que qué opinas de los diferentes temas vistos el día de hoy y por qué serán importantes. Yo lo creo importante, ya que esto nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra personalidad, a conocernos mejor como personas. Listo, Mireia, gracias. Pero a ver, esta pregunta para algún otro voluntario. ¿Solo será para que ustedes se conozcan? ¿Para qué quiero yo que ustedes se conozcan? ¿Solo porque quiero que se conozcan o porque sería importante para nuestro curso? A ver, alguien está levantando la mano. Dione. Ingeniera, buenas tardes, compañeros. Sí, bueno, creo que dentro de los temas que hemos tratado el día de hoy, lo más importante es que, bueno, más parte del autoconocimiento que tenemos que tener nosotros también es para conocer a la sociedad y también saber, digamos, dentro de la problemática psicosocial, podría decirse así, para entender, y también para poder dar una solución adecuada. Listo, muchas gracias, Dione. Y por último, Alexandra. Sí, Miss, yo considero que también es para conocer un poco más acerca del comportamiento y la psicología humana desde el fondo, para entender así el comportamiento propio del ser humano y también el porqué de algunas actitudes. Muy bien, perfecto.